Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para hablar más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos sobre esta semana de padecimiento de su Hijo Jesucristo. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la semana de padecimiento. Para que sepas, comencé este estudio en 2017. Y entonces, si tienes interés en viendo lo que pasó con el Señor el domingo, el lunes y el martes, puedes encontrar los audios en sermonaudio.com y también en goodpreaching.com /Spanish y todo Spanish en mayúscula. Solo puedes encontrar esas cosas. Pero no tenía oportunidad de comenzarlo o seguirlo en 2018, entonces voy a hacerlo en este año. ¿Amén? Espero que pueda terminarlo. Okay. Y lo que pasó el domingo era la entrada triunfal y algunas cositas el lunes. Y en martes, si te acuerdas, martes es el martes terrible. Y algunas cosas principales pasaron ese día, por ejemplo. Eso fue cuando Dios argumentó con los fariseos, porque ellos preguntaron a él dónde fue que él recibió su autoridad para hablar así sobre el Dios de Israel. Entonces eso comenzó ese discurso entre Jesús y los líderes religiosos de su día. Y puedes encontrar eso en Mateo 21, versículo 23, hasta el fin de Mateo 23. Y después de eso, Jesús salió del templo y sus discípulos siguieron a él. Y en Mateo 24 y 25 puedes encontrar el discurso en el Monte de Olivos, donde Jesús explica a sus discípulos lo que va a pasar en el futuro. Gloria a Dios. Todo esto pasó en el martes. Amén. Y había otras cosas como la vista de los griegos de Jesucristo afuera, Jesús comentando sobre esa viuda que dio 2 monedas y ella estaba dando todo y que Dios aprecia porcentajes de lo que estamos dando, no necesariamente la cantidad, ¿sí ven? Porque Él está mirando el corazón, ¿cierto? Y ahora llegamos al fin del martes, vamos a Mateo 26. Mateo 26. Para que sepas, tengo aquí una tabla hecha del hermano Thompson y ajusté algunas cositas aquí porque el hermano Thompson cree que Jesús murió el viernes y yo creo que él murió el jueves. Y eso es diferente que la mayoría de los hermanos que piensan que Jesús murió el miércoles. Entonces vamos a ver que cuando estamos hablando de miércoles hoy no vas a ver a Jesús en la cruz, ¿sí? Y hay razones por qué pienso diferente, vamos a verlos cuando seguimos. Pero la cosa principal es que no crees que él murió el viernes, porque eso es imposible bíblicamente, por muchas razones. Y si quieres acceso a esta tabla, a los estudios de domingo, lunes y martes, tienen esto en PDF para que puedas cargarlo y mirarlo. Y esto tiene toda la cronología sobre la semana del padecimiento del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver la última cosa que pasó en ese martes. Mateo 26 y versículo 1 dice: y aconteció que como hubo acabado Jesús todas estas palabras, y esto fue cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos en el Monte de Olivos, dijo a sus discípulos, y está hablando a ellos: sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Y vea eso que Jesús dice, en dentro de 2 días. Entonces, yo creo que Jesús murió el jueves, el 14 de Nisan, el día de la Pascua. Entonces, dentro de 2 días, martes, 12 de Nisan, ¿sí ven? Y eso puede ser cumplido en esa manera, ¿sí ven? No estamos quebrando la escritura en esa manera.
Si crees el viernes, estás creyendo básicamente que Jesús murió el 15 de Nisan. Eso es un problema. ¿Sí, va? Si crees el miércoles, y vas a ver que muchos creen el miércoles y saben que eso es 13 Nisan, pero la Pascua es 14 Nisan. ¿Sí, va? Me imagino si Dios está dando tipología del Antiguo Testamento, la razón por eso es para que Jesús puede ser la sustancia de esa sombra y cumplirlo 100%, ¿no? Pero a lo menos no creen el viernes, eso es la cosa principal. Es imposible que Jesús estaba en el sepulcro 3 días y 3 noches si crees que Él murió el viernes. Puedes contar y ver que eso es imposible, ¿no? Okay. Mateo 26 y versículo 3. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron en el palacio del sumo sacerdote, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarlo. Entonces aquí estamos viendo que los líderes religiosos quieren hacer su plan de engañar a Jesús, entonces están conspirando contra Jesucristo para matarle. Y eso conecta con versículo 2, porque Jesús está diciendo, en 2 días voy a ser crucificado. Y sabemos que si alguien es crucificado, imagino que va a morir, ¿sí, verdad? Jesús sabía, pero Él siguió porque Él quería salvar a nosotros. Gloria a Dios. ¿Recibiste a Cristo? Versículo 5. Y decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y aquí tenemos una referencia de este día de la fiesta y puede referir a muchas cosas. Vamos a ver que el primer día de los días del pan sin levadura puede referir al tiempo desde el 14 de Nisan hasta el 21 y cualquier lugar ahí. En este caso, el día de la fiesta se refiere al 15 de Nisan, porque eso es un sábado especial para los judíos y no pueden trabajar, no pueden hacer cosas. Por eso los líderes religiosos están diciendo ahí, tenemos que matarle antes, tenemos que conspirar contra él antes para que no haya problema con eso. ¿Sí, ven? Recibiendo más sobre esta conspiración, vamos al versículo 14. Versículo 14 que dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os le entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y para los que leen el Antiguo Testamento ya saben que había alguien que fue vendido para menos plata. Se llama José. Si ves, José es tipología de Jesús. Y puedes ver en la historia de José lo que pasó con el Señor Jesucristo en su primera venida aquí para ser nuestro Mesías, a nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pero Jesús es el cumplimiento, entonces él fue vendido para un poco más, 30 piezas de plata. Y vean, de este momento, desde este martes, Judas estaba buscando su oportunidad de engañar a Jesús. ¿Sí ven? Entonces él está tomando la decisión ya de obrar contra el Señor. Versículo 17. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que te aderrecemos para comer la Pascua? Y aquí en versículo 17 ya llegamos a miércoles. Miércoles, parece que esto fue dicho casi, puede ser mediodía, algo cerca así del miércoles. Y para que sepas, hermanos, cuando yo estaba haciendo este estudio, yo estaba mirando estos días por la manera gentil, que es más fácil para nosotros. Entonces, medianoche hasta medianoche, ¿cierto? Eso es un día para los gentiles. Pero yo voy a contar cómo es que los judíos cuentan las horas también para que puedas pensar en eso. Estamos en miércoles para los dos grupos en este momento. Okay.
Entonces, ¿dónde queréis que aderecemos para comer la Pascua? ¿A qué está refiriendo esos discípulos a Jesús? Esta cosa de la Pascua. Vamos a Éxodo 12. Vamos a ver el base, la razón por qué los judíos celebran. Éxodo 12 y versículo 3 dice: hablar a toda la congregación de Israel diciendo, y esto es Moisés recibiendo mandamientos del Señor Jehová sobre lo que él debe decir al pueblo de Israel. ¿Cómo va a ser que Dios va a salvarles de este ángel de muerte que él va a mandar en la noche según el dicho del faraón? Entonces esto es un evento histórico. Y vea lo que dice sobre un cordero. Éxodo 12 y versículo 3. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, a los 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero cada familia. ¿Quién es el cordero de Dios? ¿Sí ven? Y vea que tiene que ver con el 10 de este mes. Vas a ver en versículo 3, en capítulo 13 de Éxodo, vamos a ver que el mes es el mes Abib, que es lo mismo que Nisan. Entonces, dos maneras de referir al mismo mes. 10. Acuerda que yo estaba diciendo que el domingo, yo creo, es el 10 Nisan, ¿sí ve? ¿Sí ve cómo la tipología está de acuerdo con lo que pasó cronológicamente con la vida de Jesús en esta semana de padecimiento? ¿Okay? Un cordero. Versículo 6. Y guardarlo hasta el 14º día de este mes. 14 Nisan. ¿Y qué pasa en ese día? Y sacrificado a toda la compañía de la congregación de Israel entre las 2 tardes. ¿Sí ven? Entonces el cordero es sacrificado en el 14 de Nisan. Entonces quieres que Jesús, él muere en la cruz para hacer nuestro sacrificio el 14 de Nisan, ¿sí ven? Si escoges otro día, parece que no estás siguiendo la tipología muy bien. Puede ser que estás equivocado en una manera. Puede ser que estás más enfocada en un dicho, en un versículo en la Biblia más que otro. Eso es parte de las cosas sobre estudiando el libro, entendiendo cómo debes interpretarlo según el guía del Espíritu Santo y el contexto de la Santa Biblia. Okay. Vamos a Levítico 23 para ver más de esto, porque eso fue lo que pasó históricamente. Pero vamos a ver que esto fue instituido como un servicio, una memorial que los judíos repitieron cada año. Levítico 23 y versículo 5. Levítico 23 y versículo 5. La Biblia dice: en el mes primero, Abib, Nisan, ¿sí ven? A los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua a Jehová. ¿Sí ven? Y dice cosas de tardes ahí porque vamos a ver que los judíos cuentan los días un poco diferente que nosotros. ¿Sí? Versículo 6. Y a los 15 días de este mes, entonces 15 Nisan, la solemnidad de las ceseñas a Jehová, 7 días comeréis ceseñas. El primer día tendréis santa convocación, eso se llama un sábado. Ninguna obra servil haréis. Entonces el 14 no dice nada sobre trabajando. El 15 es un sábado, no puedes trabajar. Y 7 días hasta el 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Sí ves? 7 días. Y todos esos días, el 14 Nisan hasta el 21, todo eso puede ser referido a los días de esa fiesta de los panes sin levadura, ¿sí ven?
Y es por eso que a veces no puedes mirar eso y asumir que es el 15 de Nisan o 14 de Nisan. Es difícil porque la gente se refiere a todo ese tiempo con una frase común. La fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí, no? Okay. Levítico 23 y versículo 8. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Entonces otro sábado 21, ¿sí ven? Ninguna obra servir haréis. Entonces estamos viendo el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Eso puede ser el 15 o puede ser el 14 de Nisan, ¿sí ven? Y están haciendo cosas, están trabajando. Entonces obviamente es la Pascua, 14 Nisan. ¿Okay? Regresamos, Mateo 26. Mateo 26. Y para que sepas la cronología sobre estas cosas con el Cordero. Tenemos esa Pascua, tenemos esos días y también tenemos las primicias. Y vas a ver que en la Biblia Dios no dijo exactamente cuándo fue que Israel va a recibir esas primicias, pero cuando ves la historia de Israel, vas a ver que ellos recibieron las primicias el 17 Nisan. Entonces, contando, 14 Nisan, Jesús muere, 15 de Nisan, sábado, 16 de Nisan, si crees que es jueves, ¿verdad? Entonces, sábado es un sábado, 16, 17, domingo. Y Jesús resucitó y Cristo es las primicias, ¿sí? Cumpliendo ese día, 17 Nisan también, según la historia de Israel. Mateo 26 y versículo 18. Pero voy a poner eso al lado, podemos hablar de eso después. Amén. Mateo 26 y versículo 18 dice, y él dijo, ir a la ciudad a casa de tal hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Aquí Jesús está dando palabras a sus discípulos y los discípulos hacen las palabras que él dijo. ¿Eres así, cristiano? ¿Estás escuchando las palabras de Dios? ¿Estás haciéndolo? ¿Sí ven? Porque si no lo haces, según Santiago, estás engañando a sí mismo. Debes escuchar, deja que llegue desde su mente, que se mueva hacia 18 pulgadas a su corazón, que pones ese propuesto ahí, propones en su corazón que quieres hacerlo para que se sube a su mente y su mente puede decir a su cuerpo, debemos hacerlo y por eso lo haces. ¿Sí ven? ¿Estás haciendo eso? Los discípulos obedecieron la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y mira el versículo 20. Y como fue la tarde del día, eso es la cosa. ¿Qué está pasando ahí? Es miércoles para nosotros, ¿cierto? Si yo digo que son las 6 de la tarde, el miércoles vas a pensar que ya es miércoles, pero para los judíos es diferente. Vamos a Génesis 1, dejando su dedo en Mateo 26. Génesis 1 y versículo 5. Vamos a ver la manera, ¿sí ven? La manera en que los judíos cuentan sus días. Fue dado por Dios. Génesis 1 y versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí ven? Entonces ellos comienzan contando con la tarde. Las 6 p.m. es el comienzo de un nuevo día para los judíos. Entonces técnicamente es jueves para ellos, 14 Nisan. ¿Sí ven? Pero para nosotros es miércoles, entonces vamos a hablar sobre todo ese día según la manera gentil. ¿Okay? Gloria a Dios.
Y ahora entiendes, ¿por qué dijo de la Pascua 2 tardes y todo eso? Eso es por qué. ¿Sí ven? Que ellos cuentan por tardes, no por medianoche. Mateo 26. Mateo 26 y versículo 21 dice, y comiendo ellos dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y ellos entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces aquí Jesús está diciendo, vea, uno de ustedes va a traicionarme básicamente. Y vea eso, que los discípulos aquí muestran su crecimiento con el Señor por lo que dijeron, cuando dijeron, soy yo, Señor. Y puedes pensar ahí, ¿cómo así, Manuel? Vamos a 1 Timoteo 1. Cuando crezcas en la fe, vas a dar cuenta que Jesús debe crecer y usted mismo debe descrecer, ¿sí va? Sabiendo que a veces su viejo hombre domina su vida y no vas a cumplir la voluntad de Dios. Y en esa manera puede ser que estás traicionando a Dios un poco, ¿sí va? Vas a reconocer que puedes equivocar en su camino con Dios. Y es por eso, si eres maduro en la fe, vas a pensar como Pablo. 1 Timoteo 1 y versículo 15. Primera de Timoteo 1 y versículo 15 dice, palabra fiel es esta, esto es Pablo hablando con Timoteo, y digna de ser recibida de todos, ¿estás escuchando? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores. Amén. Él me salvó también. Y nota esto, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Yo digo lo mismo. ¿Sí, no? Cuando eres maduro en la fe, cuando eres un discípulo, vas a reconocer que tú eres el pecador más grande que hay. Y que puedes equivocar. Y los discípulos aquí por eso están diciendo, soy yo, Señor. Saben sus capacidades de dejar a Dios a veces, ¿sí, no? Niños, si preguntas eso a niños, vas a ver que los niños usualmente piensan que no van a hacer eso. Pero un adulto reconoce que puede equivocarse, ¿no? Bueno, regresando, Mateo 26. Mateo 26 y versículo 23. Estamos viendo lo que pasó. Y ahora estamos en la tarde del miércoles, después de las 6 de la tarde, ¿cierto? Mateo 26 y versículo 23, que dice, entonces él respondiendo, entonces ellos preguntaron y Jesús responde, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me ha de entregar. A la verdad, hijo del hombre va como está escrito de él. Interesante. Entonces Jesucristo se refiere a cosas que fue escrito del Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento. Refiriendo a Génesis 3 y versículo 15, a donde Dios dijo que su simiente va a hacer algo, ¿sí ve? Contra el simiente de Satanás, ¿sí ve? O cosas sobre el Mesías en Salmo 22, o en Isaías 53, o en otros lugares en la Santa Biblia sobre el Mesías, que él va a morir, ¿sí ve? Él sabía que el Hijo del Hombre va a cumplir esas escrituras y por eso él se refiere a eso aquí en versículo 24. Siguiendo. Mas, ay de aquel hombre porque el Hijo del Hombre es entregado. Bueno de fuera tal hombre no haber nacido. ¿Sí ves? Había cosas escritas sobre lo que va a pasar con el Mesías. Y alguna de esas cosas incluyó que alguien va a traicionar ese Mesías, ¿sí ve? Pero vea que Jesús se refiere a ese hombre como él es, un hombre, ¿sí ve? Que tomó la decisión
de hacer cosas contra Dios, y qué triste, sería mejor si no fue nacido, como dice Jesús. ¿Quién es este hombre? Ya vimos en Mateo 26 y versículo 16 que es Judas Iscariote, ¿cierto? Que él ya estaba planeando para entregar a Jesús, para traicionarle, ¿sí? ¿No? Y nota eso. Para los que creen que Judas Iscariote siempre era un demonio, un diablo o algo así, cuando lees todos los versículos sobre Judas Iscariote, vas a ver que él era un hombre. Entonces no. Y él tomó decisiones para llegar a ese punto donde llegó, para que Satanás podía entrarle para hacer esa entrega del Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Y si quieres más estudios sobre eso, puedes ver mi exposición sobre Judas Iscariote en mi serie sobre el Evangelio de Juan. Creo que es Juan 6, versículos 70 a 71. Okay. 25. Entonces respondieron Judas, que le entregaba, ¿sí? Dijo, ¿soy yo quizá maestro? Eso es interesante, ¿no? Maestro. Dícele, tú lo has dicho. ¿Lo dijiste? ¿Sí, Jesús está confirmando, sí, es usted. Y entendemos eso, porque cuando estamos hablando con alguien y decimos algo así, bueno, lo dijiste. Es una manera de decir que sí, lo que dijiste es correcto, ¿sí ven? Entendemos eso. Yo no sé por qué hay personas que actualmente usan esta frase aquí y los otros lugares en Mateo donde aparecen de esa manera para decir que Jesús nos dijo que sí. Y entendemos eso en comunicación normal. Es muy, muy raro, ¿no? Pero bueno, Judas Iscariote. Nota que él refirió a Jesús como maestro. Si regresas al versículo 22, ¿qué dijo los otros discípulos? Soy yo, Señor. ¿Sí ve la diferencia? Señor, nuestra relación. ¿Sí ve? Relación personal. Es como la diferencia en Dios, en Génesis 1, y el Señor Jehová en Génesis 2, cuando él estaba haciendo a Adán y comenzó su relación con él. ¿Sí ve? Y los que tienen una relación personal con Dios, los que son renacidos, ¿sí ven? Usualmente refieren al Señor como el Señor. Vas a escuchar a los que son perdidos hablando de Dios, Espíritu Santo y todo eso, pero no refieren al Señor ni al Señor Jesucristo, porque no conocen a Dios, porque Dios es Jesucristo y Él es el Señor, ¿sí ven? Y es por eso, como con los discípulos, que Jesucristo debe ser el Señor de su vida. Él es el Señor de su vida. Él es su pastor para que no faltas. Espero que sí. Bueno, vamos a ver más sobre esta parte de lo que vimos en Mateo 26, porque hay otro evangelio que se refiere a esto. Vamos a Juan 13. Juan 13. Juan 13 y versículo 21 dice, como hubo Jesús dicho esto, fue conmovido en espíritu y protestó y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar, como vimos en versículo 23 de Mateo 26. 22. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién hablaba. Eso es cuando dijeron, ¿soy yo, Señor? ¿Sí, va? ¿Soy yo? ¿Sí? ¿Fue usted? No, yo no sé. 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. Eso se refiere a Juan, para que sepas. Él entonces, recostado sobre el pecho de Jesús, le dice, 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, imagina a Pedro diciendo, ve a Juan, por favor, pregunta al Señor quién fue. Porque Pedro sabe que Jesús sabe quién es. Él es Dios. ¿Sí ven?
Pedro mostrando que él entiende algunas cositas sobre Jesús. 25. Él entonces, recostado sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Y vea que Juan muestra su relación con Dios también, refiriendo a él como el Señor. ¿Sí ve? Respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, el hijo de Simón. ¿Okay? Entonces, vea que Jesús dijo en Mateo 26, con quién estoy dando pan y todo eso. Él dijo lo mismo a Juan. ¿Sí ve? Imagino que cuando fue dado, eso fue cuando Judas preguntó: ¿soy yo quizá maestro? ¿Sí ve? Y él dijo: tú lo has dicho. Y después, versículo 27, y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo más presto. Y ya estás viendo la cronología, ¿sí? Empero esto ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito se lo dijo. Entonces la cosa triste, que no entendieron a Jesús, ¿sí? Porque algunos de ellos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra las cosas que no son necesarias para la fiesta. Entonces, parece que necesitamos otra cosa, por favor, recogerlos. O que diese algo a los pobres, porque Judas siempre tenía la plata y él era la persona que estaba quejando sobre María Magdalena, ofreciendo su caja de perfumes a Jesús, diciendo: debemos vender eso y dar a los pobres. Cosas así. 30. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya noche. Entonces estamos cerca de las 9 de la noche, algo así, ¿sí ven? Ya es oscuro, pero sigue siendo casi miércoles para los sentidos, ¿sí ven? ¿Okay? Bueno, vamos a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26 y versículo 26 dice: y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y habiendo dado gracias lo rompió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y hechas gracias, dióles diciendo: beber de ella todos, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y aquí tenemos la cosa famosa que se llama la Santa Cena, o la Última Cena, o la Cena del Señor, como quiere decir. ¿Sí, no? Y la Última Cena pasó dentro de la tarde y noche del miércoles. O si quieres pensar en la manera judía, en el primero de 14 Nisan, que es el jueves. ¿Sí, no? Eso fue cuando pasó. Y nota que es por esto y las otras cuentas sobre este evento que puedes dar cuenta que Jesús hizo su última cena según la manera anciana de los judíos. Él siguió eso. ¿Okay? Y eso se llama Seder, según los judíos. ¿Okay? Y si quieres información sobre eso, puedes encontrarlo en un libro que se llama El libro del judío de por qué, que fue escrito de Rabbi Alfred Kolach. Si quieres verlo. Libro muy interesante. Right? The Jewish Book of Why. Interesa en eso. Okay? Muy útil. Entonces vamos a ver lo que ellos hicieron en Seder y hacer las conexiones con las cosas que estamos leyendo ahí. Y vamos a ver cómo todo eso también conecta a la cena del Señor que ya hacemos siendo cristianos. Porque todo eso tiene conexión. Acuerda que Jesús es como encima de todo. Todo se apunta a Él. ¿Sí, verdad? Y por eso Él comenzó
Él institutó, o algo así, Él comenzó la cena del Señor para cristianos, que es basado en el ceder de los judíos. ¿Sí, va? Bueno, déjame explicar. Vamos a Éxodo 6. Éxodo 6, para que veas. Éxodo 6. Y el ceder es basado en la bebida de 4 copas diferentes que tiene que ver con algunas cositas que pasó durante la historia de Israel. Y vamos a ver los 4, vamos a ver con cuáles versículos tienen conexión y también cómo esto conecta a lo que Jesús estaba haciendo ahí en Mateo 26 y lo que ya hacemos siendo cristianos cuando estamos recibiendo comunión. ¿Ya? Éxodo 6. Éxodo 6. Y versículo 6 dice: Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y yo os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Y vea que Jesús dijo esto antes de que él comenzó dando juicios y todo eso a Israel, a Egipto, y sacando a los israelitas de Egipto. Entonces él profetizó lo que él estaba cerca de hacer. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Pero todos estos dichos están conectados a las copas que ellos hacen en ceder y están ahí para ayudar con esta memorial de Jesús sacando su pueblo de Egipto. Gloria a Dios. Por ejemplo, ellos comienzan con una copa que se llama Kiddush. Kiddush. Eso significa santificación. Entonces comienzan con la copa de santificación. Y puedes ver santificación en la primera frase en Éxodo 6:6 que dice: y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Si ve que Dios separó a Israel y sacaron a ellos de Egipto. Y cuando Dios separa a alguien a él, eso se llama santificación, tanto como pasó con cristianos, ¿no? ¿Sí, no? Y después de eso es la copa de juicio, la copa de juicio. ¿Sí, no? Y eso conecta con la segunda frase y la última frase que dicen. Y os libraré de su servidumbre. Y la última frase de ese versículo: y con juicios grandes. Entonces Dios liberó a ellos por medio de juicios grandes, ¿sí ve? Y sabemos eso. Si estás ahí leyendo Éxodo, puedes ver todo lo que Jesús hizo. Hay una película ahí que se llama Los 10 Mandamientos, que tiene que ver en parte con todo eso. Vamos a Éxodo 13. Éxodo 13. Éxodo 13 y versículo 8 dice: y contarás en aquel día a tu hijo diciendo, y para que sepas, esto fue después de la Pascua historial, que ahora Dios está instituyendo, ¿sí ve? Ese servicio, este memorial para Israel. Si quieres, Éxodo 13 y versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: tener memoria de aqueste día. ¿Sí ve? 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Eso es Nisan. Entonces, eso es la conexión. Versículo 8. Y contarás en aquel día a tu hijo diciendo: por esto que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y nota eso: cuando me sacó de Egipto. Dios sacó a todo el pueblo de Israel, pero ellos deben recibirlo como fue algo individual. Porque la salvación es así. La liberación del pecado es así. La liberación de su Egipto, que su viejo hombre es así, cristiano, es individual. Es ofrecido a todos, gloria a Dios, pero es individual. Y vea que ellos tenían que contar la historia. Eso se llama la Agada.
según el celo. Eso es cuando cuentan la historia sobre Israel y lo que Jehová hizo para ellos, gloria a Dios. 9. Y ser te ha como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Es por eso que repitieron esta fiesta, ¿sí ven? Y ya sabes. ¿Ya? Entonces, cuando estaban contando esa Haggadah, contaron sobre los juicios que Dios hizo contra Egipto, ¿sí ven? Copa del juicio, esa es la conexión. Y nota que esto fue hecho por una memorial, tanto como la cena del Señor, ¿cierto? Es una memorial, ¿sí ven? Okay. Y después de eso tenemos la tercera copa, que es la copa de bendición. Y eso se refiere a Éxodo 6. Y la tercera frase que dice, y os redimiré con brazo extendido. ¿Quién es el brazo de Jehová? Isaías 53 es Jesús, ¿no? ¿Sí ven? Somos redimidos por ese brazo extendido del Señor. ¿Sí ves? Y es con este que Jesús dice que esta copa es la copa del Nuevo Testamento en mi sangre. Está refiriendo a esta copa de bendición. ¿Cómo sabes eso, Manuel? ¿Ya? Que eso fue lo que fue dicho en Mateo 26, versículos 27 hasta 28. También hay una referencia en Primera de Corintios 10. Entonces vamos a ir. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10 y versículo 16 dice, la copa de bendición, la cual bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Sí? Si la copa de bendición representa la sangre de Jesús y cada cristiano tiene comunión con eso. Es por eso que tomamos comunión, la santa del Señor, juntos. Gloria a Dios. ¿Sí? Y es con esta copa que Jesús instituye la cena del Señor para cristianos, porque Él cumple estas cosas para Israel, ¿sí? Él siendo el cumplimiento, Él quiere instituir esa cosa. Siguiendo, hay 4 copas, ¿no? Y la cuarta es la copa de adoración o restauración. Okay. Y en Éxodo 6 y versículo 7 dice, y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Verdad? Y en el futuro Dios va a tomar a Israel otra vez por medio del nuevo concierto y ellos van a ser el pueblo de Dios y Dios será su Dios. Gloria a Dios. Van a ser restaurados. ¿Verdad? Nota que la copa de bendición tiene que ver con la primera venida del Señor Jesucristo. La copa de adoración tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y es por eso que Cristo en Mateo 26 y versículo 29 dijo que Él no va a vivir de este fruto de David hasta que Él regresa y va a vivir lo nuevo con los discípulos en el reino de su Padre, que se refiere al reino de los cielos, que se refiere al milenio, que se refiere a ese reino después de la segunda venida del Señor. ¿Sí? Y es por eso, hermanos, que nosotros cuando estamos haciendo comunión, vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11 y versículo 26, la Biblia dice, porque todas las veces que comeréis o comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Sí ven? Es una memorial que estás haciendo para recordar su sacrificio en Calvario, para donde Dios derramó su sangre para salvarnos, y también porque estás anticipando la segunda venida del Señor, cuando Él viene y restaura a Israel, restaura la tierra, y todo está bien en el milenio. Gloria a Dios. Y por eso vas a dar a Dios adoración.
¿Sí ven? Y ceder tiene todo eso. Esta manera que los judíos celebraron esta cena. ¿Sí ven? Todo eso está ahí. Gloria a Dios. Espero que algunos de ellos vean por qué eso está ahí, porque está refiriendo a la obra del Señor Jesucristo. Bueno, para terminar, vamos a Mateo 26. Mateo 26 y también Juan 13. Mateo 26 y Juan 13. Mateo 26. Hola, tía, que Dios te bendiga. Mateo 26 y versículo 30 dice: Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de las olivas. ¿Okay? Y usualmente después de las copas, ellos cantan himnos y salmos en la mitad de las copas y también para concluir este ceder, ¿sí ven? Y después de cantando ese himno, ellos se fueron a ese monte de olivas y ya estamos llegando a medianoche casi. Y para nosotros eso es cuando jueves se comienza para los gentiles, ¿sí ven? Cerca de medianoche. ¿Qué pasó un poco antes de eso? Para que podamos ver como la vista completa de esa noche. Vamos a Juan 13. Juan 13 y versículo 31, ¿qué dice? Juan 13 y versículo 31. Amén, hermano. Entonces, como él salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Entonces ya Judas Iscariote se salió, ¿sí ven? Y Jesús va a comenzar contando muchas cosas aquí, ¿okay? Que son cosas muy famosas que se llaman el discurso en la pieza arriba, y son cosas dicho de Jesús a sus discípulos. Entonces, Él habla con nosotros, ¿sí ven? Y nota lo que él comienza con algo, ¿sí ven? Esto es casi después de la copa de bendición. ¿Okay? Y ese pan, nota que Judas Iscariote comió el pan y bebió esa copa, pero eso no significa que él es salvo, ¿sí ven? Si estás confiando en un pedazo de pan y bebiendo un poco de vino mezclado con agua, eso, si estás confiando en eso, no eres salvo. Representan la sustancia que es Jesucristo. Su cuerpo es la sangre, su cuerpo se refiere al pan y su sangre a esa copa, ¿sí? Muy interesante, ¿no? Pero bueno, vea lo que Jesús dijo antes de que ellos se fueron a ese monte de olivas en la noche. 31. Entonces, como él salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará, porque Jesús es Dios. Entonces, eso muestra la divinidad del Señor. 33. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis y así como dije a los judíos, donde yo voy vosotros no podéis venir. Así ahora a vosotros lo digo. Y él está refiriendo al Calvario aquí, ¿sí? 34. Un mandamiento nuevo os doy. Y este mandamiento es basado en la copa de bendición, porque ya recibiste la redención del Señor, ¿sí ven? Que os améis los unos a los otros, como os amé yo, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos hacia los otros. Y vea la importancia del amor que debes mostrar a Dios y a sus hermanos y a los otros hombres, ¿sí ven? Es el nuevo mandamiento del Señor, que es parte de la institución de la cena del Señor, que se refiere al Nuevo Testamento, que fue hecho en la sangre y cuerpo del Señor Jesús.
Es por eso que debes amar como Él, porque ya tienes la capacidad de hacerlo por medio del Espíritu Santo y la Santa Biblia. Gloria a Dios. Okay. Mirando todo esto espiritualmente. Okay. Copa de santificación. Cuando arrepentiste, cristiano, y poniste su confianza en Jesús, Dios te santificó, ¿no? Y Él dio un juicio a su pecado. ¿Sí ven? Tú por fin diste cuenta que Dios es correcto de usted, arrepentiste de lo que eres un pecador, de sus pecados, y Dios quitó sus pecados por ese Cordero de Dios. Y es por eso recibiste la bendición de la salvación, la bendición del Espíritu Santo, ¿sí ven? Y es por eso, cristiano, porque ya eres del Señor, debes adorarle, debes dejar de restaurar su camino con Él, debes dejar de transformarte para que puedas caminar en este mundo impío según la Santa Biblia. Eso se llama siendo un discípulo, gloria a Dios. ¿Estás cumpliendo ceder en su vida cristiana? Espero que sí. Okay. Y bueno, eso termina miércoles para los gentiles. Y el jueves vamos a ver lo que pasó el jueves. Okay. Vamos a orar y después preguntas, ¿no? Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrar a nosotros un poco de lo que pasó contigo en el miércoles. Ayúdanos, Señor, para entender la importancia de esta semana, porque la verdad es que toda la historia se revuelva de esta semana de padecimiento de su Hijo Jesús. Y es por esto, Señor, que tenemos un calendario diferente. Es por esto, Señor, lo que pasó aquí, que tenemos esperanza, que tenemos salvación, que tenemos redención y todas esas cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Y por favor, ayuda a nosotros buscar a Él y buscar maneras de hablar de Él con otros en esta semana. Esperamos eso en el nombre de su Hijo Jesucristo. Oramos. Amén.